Espero que estén todos bien, estudiando mucho, disfrutando de estos bellos días de principios casi de primavera, tan lluviosos, horrible el día. Bueno, nada mejor para pasar este día que hablar un poco de contratos, ¿no? Imagino. Me va a costar remar con este tiempo con ustedes hoy. Bueno, a ver. Vemos un poquito el cronograma y nos organizamos para los próximos días. La idea hoy es cerrar el tema de prueba y ver interpretación. Y el día jueves vamos a empezar a ver efectos. Vamos a empezar a ver efectos. Y decimos que empezamos a verlo porque efectos nos lleva. Vamos a hacer al revés. Vamos a hacer el jueves vamos a hacer consumo. Derecho del consumidor. Y la semana que viene vamos a hacer efectos. Calcula que las dos clases. Y después ya liquidamos con extinción, revisión y clasificación. ¿Sí? Ese va a ser invertimos un poquito el orden. ¿Por qué invertimos el orden? Porque la semana que viene yo estoy viajando, tengo que viajar, no van a perderse el placer de estar juntos en este medio. Les voy a cambiar un poco, les voy a mover un poco el piso. Sé que están cómodos tanto en Zoom como en Google ahora, pero lamentablemente no puedo viajar con 3 computadoras, así que vamos a pasarnos a YouTube la semana que viene, en principio, ¿sí? Traten de leer, de estudiar para la semana que viene el tema de efectos, le vamos a dedicar seguramente toda la semana, y las preguntas o los temas y el presentismo también va a ser por el chat de YouTube. Recuerden que hay un canal, la clase va a ser por el canal en vivo. Las clases, la transmisión en vivo se programa con un poquito de anticipación y esa programación marca que les pueda avisar si están suscritos al canal, les llega una invitación a entrar al vivo que empieza. Es un poco molesto por ahí para ustedes, pero son solamente la clase del martes y jueves que viene para no perderla. Lamentablemente no pudimos conseguir un reemplazo para ninguno de los 2 días con los colegas acá en la facultad. Así que les voy a pedir esa molestia y bueno, tengan paciencia la semana que viene. ¿Sí? Después lo publicamos también en el tablón de la facultad, del aula virtual. Entonces, hoy terminamos con prueba, vemos interpretación. El jueves vamos a hacer consumo y clasificación, vamos a meter. Así dedicamos una semana a efectos y lo que queda hasta el parcial para extinción. Esa va a ser un poco la metodología. Eso me parece que es lo mejor. Vamos a llegar bien ahí. Ojo que entramos en la parte gruesa de la materia la semana que viene, con efectos y extinción. Es realmente la parte más complicada de todo el cuatrimestre, esas 2 semanas, ¿sí? Efectos y extinción de los contratos. Así que ya que están en tema, métanle garra para llegar bien perfilados al parcial. No tengo todavía mayores novedades respecto a la presencialidad en el examen. Estoy trabajando con la Secretaría Académica los 2 o 3 casos que tenemos dando vueltas de especiales. Y bueno, apenas tengamos novedades, obviamente, yo creo que nos vamos a enterar al mismo tiempo, ustedes y los profesores, así que los docentes. Así que bueno, apenas tenemos novedades, las comentamos entre todos. Bien, eso por ahora. Entonces, formalmente, hoy es martes 7 de septiembre de 2021 y estamos en Lomas con el tema de prueba en principio y después lo que podemos hacer es cortar la grabación y volver a empezar, así lo dejamos en 2 videos distintos, que es más cómodo para ustedes. Vamos a hacer en primer término prueba, en primer término sí, prueba y después interpretación. Le pegamos de corrido como siempre y terminamos un rato antes. Mientras admitimos el resto de los compañeros que están entrando. Bien, bueno. Respecto a forma, para unirlo bien con el tema prueba, ¿alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario? Los que están en Zoom, en primer término, forma o prueba, si pudieron leer algo, si quieren preguntar, comentar algo, los que están en Zoom.
No, ya no dijo, imagínate. No dijo. No sé si se prendió el micrófono por accidente o no se entendió bien el comentario. No sé si alguien quería hablar en Zoom. Bueno, en Google Meet, ¿alguien quiere preguntar algo, comentar algo respecto de forma? Si pudieron leer prueba. Bueno, avanzamos entonces. Bárbaro. Espero que el silencio sea símbolo de que han entendido todo, absolutamente todo, y mi explicación ha sido prístina, clarita, y no que no hayan leído nada, porque si no, de verdad que no van a llegar al parcial, ¿no? Bien, vamos entonces. Cuando vimos forma, nosotros le dimos hincapié a las funciones que cumple la forma, y hablábamos de la trascendencia del acto a la intimidad de las partes, hablábamos de la publicidad, hablábamos de la posibilidad de que las partes intervinientes entiendan realmente el contenido del acto que estaban llevando a cabo. Y entre las cosas que hicimos cuando vimos ese tema de forma, mencionábamos que no podíamos dejar de ver forma como algo muy integrado al tema de prueba. Decíamos incluso que eran las dos caras de una misma moneda, que tenían una íntima vinculación. Recordando un poco el tema forma, decíamos que había un principio de libertad de formas por el cual, por vía de la autonomía de la voluntad, ejercicio del voluntarismo, las partes le podían dar a su contrato la forma que les parezca, e incluso podían asumir como forma para su contrato una forma más severa que la prevista por la legislación para ese contrato, para ese negocio jurídico. Esto tanto en los contratos como en los actos jurídicos, en la parte general. Entonces, en la medida que uno le está proponiendo o facultando a las partes a celebrar un contrato con una forma más severa, más grave, ahí habilitábamos una funcionalidad más de la forma, que era la posibilidad de que a través de la forma, ese acto, y al ser publicitado y que trascienda la intimidad de las partes, sea aprobado. Y ahí la conexión que hay entre la forma y la prueba. ¿Sí? Le permitimos a las partes cumplir un objetivo más allá de los propios de la forma, que es que el que está entrando en Zoom con Galaxy A21S no se le puede registrar el presente en este momento. Fíjense de cambiar el nombre, por favor. De esa forma lográbamos que el acto trascienda a la intimidad de las partes y realmente pueda ser el día de mañana aprobado. Algo que al momento de celebración del contrato, por ahí las partes están contentas de celebrar, de hacer esa celebración del contrato y demás, y no están pensando en la posibilidad de que el día de mañana haya un conflicto y ante ese conflicto tener que probar, recordemos, probar que la existencia del acto, el contrato y el contenido de ese contrato. Y llegado el caso, los aspectos incumplidos del contrato, con una cierta inversión de la prueba, que ahora vamos a ir viendo de qué se trata todo esto. Entonces, ahí estamos como relacionando la forma con esta otra función, que sería una función probatoria. La forma también cumple, evidentemente en este sentido, una función probatoria. Constituimos esa forma para realmente poder probar luego que el contrato existió y cuál era el contenido del contrato. Pese a que la ley o alguna disposición legal no exigía esa forma más severa que la que preveía la ley y que las partes decidieron darle al contrato. Pasando al limpio, habíamos puesto varios ejemplos, habíamos dicho la donación de una lapicera de escaso valor, la donación de dinero, la compra-venta de una cosa mueble no registrable de escaso valor. Son contratos que no requieren una forma específica solemne para su validez, sino que rige la libertad de formas, y generalmente esos contratos se dan en forma verbal.
Es una de las formas posibles por las que pueden optar las partes. Un contrato celebrado en forma verbal, sin forma escrita ni siquiera. Pero por alguna razón las partes le daban esa forma más severa. Puede ser la forma escrita, puede ser un instrumento privado con firma certificada o directamente una escritura pública. En este caso, como estamos marcando, relacionándolo con la intención de una o ambas partes del día de mañana probar la existencia del contrato y el contenido del contrato. Creo que habíamos adelantado ya también que en materia de prueba rige el mismo principio, rige el mismo principio que en materia de forma. Y acá empieza a cambiar un poquito la estructura del capítulo, la estructura del capítulo de prueba de Vélez al Código 2015. Vélez establecía algunas reglas de prueba en el código. Vélez establecía algunas reglas de prueba en el código, haciendo que algunos contratos debieran seguir esas reglas de prueba. En cambio, ya en el código 2015 esas reglas de prueba se han flexibilizado incluso. ¿Sí? Entonces ahí estamos hablando de esas reglas de prueba contenidas no en la fuente natural donde están las reglas de prueba, sino en el Código Civil y Comercial. Código Civil y Comercial de la Nación. Decimos que hay una fuente natural para encontrar las reglas de prueba, ¿sí? Y esa fuente natural, donde va a estar la normativa relacionada con todo lo que es materia de prueba, va a estar no ya en el código de fondo, sino en los códigos de procedimientos locales. Los códigos de procedimientos locales. Creo que mencionamos ya acá también que en nuestro sistema constitucional, donde hay una organización federal de gobiernos, con gobiernos locales en las provincias, tenemos normativa de orden nacional o federal y normativa provincial. ¿Sí? Las provincias, como gobiernos independientes, como gobiernos federales, han delegado al gobierno nacional el dictado de normas de fondo. Y se han reservado cada una de las jurisdicciones para sí el dictado de las normas de procedimiento local. Las normas de procedimiento local. Con lo cual, la Nación es competente, hablando de Nación, lo que es básicamente el Congreso Nacional con el Poder Ejecutivo, son competentes para dictar las normas de orden nacional, federal, de fondo, el famoso derecho de fondo. En cambio, todo lo que es relacionado con normas de procedimiento, normas relativas a las reglas procesales, son de orden local. Se las han reservado las provincias para dictarse sus propias reglas de procedimiento. Con lo cual, cada jurisdicción en nuestro país tiene un código de procedimiento, un código procesal, tanto penal como civil y comercial, e incluso laboral. Hay un código ordenado, si se quiere, un código que han seguido, un texto que han seguido muchas jurisdicciones, que es a partir del Código Civil y Comercial de la Nación, que a su vez es seguido por el Código Provincial, casi textualmente y casi con el mismo orden de articulado. Tengan cuidado cuando están citando un código en otra jurisdicción, un código de capital en provincia o el de provincia en capital, tengan cuidado de concordar bien los números de artículos, porque son casi los comentarios son iguales, las citas, los textos son iguales, pero por ahí varía un artículo, un número de artículos. Se parece mucho también al código de nación, ojo, digo de nación y no de capital, porque es el que se utiliza en la competencia de la capital federal y en todos los tribunales federales de la nación. Entonces, si van a litigar el juzgado federal en lo civil y comercial de Santa Cruz, les va a tocar también el Código Civil y Comercial Procesal de la Nación. ¿Sí? Así que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación rige en la capital federal y en todos los juzgados nacionales o federales.
Ese mismo código entonces es seguido por la provincia de Buenos Aires, es seguido por Santa Fe, con algunas figuras, algunos institutos más novedosos. Córdoba es bastante parecido también. Mendoza, son códigos también que se parecen mucho al de Capital Federal, de Nación. Bien, hay intentos de unificación de redacción a nivel nacional y a nivel sudamericano. Hay un intento de unificar todos los códigos procesales de todas las jurisdicciones en un texto idéntico para que uno no tenga problemas cuando va cambiando de jurisdicción para litigar y las reglas procesales sean parecidas en todo el país. Y esa misma intención también está a nivel sudamericano, que ya va a ser más difícil de imponer a nivel sudamericano, pero lo pueden buscar si les interesa el derecho procesal. Hay un código procesal sudamericano, modelo, proyecto, que puede ser tomado, o la invitación es a que los estados lo tomen como código modelo borrador, a partir de él adopten su propio sistema procesal. Entonces ahí tenemos como regla de estructura legal que los códigos procesales son de competencia local. Entonces, ¿por qué tenemos que estar hablando de normas de prueba o reglas de prueba en materia de contratos cuando lo que estamos estudiando es una materia de fondo, derecho nacional, Código Civil y Comercial de la Nación? El tema de la razón de esto es que tenemos normas de orden probatorio, de orden procesal, ¿sí?, relacionados con la prueba, contenidos en el Código Civil y Comercial de la Nación. Toda esta introducción se las hago para marcarles que la intención es que no se pongan a estudiar todas las normas relacionadas con derecho procesal que están en los códigos procesales. Nadie les va a preguntar acá acerca de reglas procesales que no estén en el Código Civil y Comercial de la Nación. Lo que estudiamos acá son reglas de prueba que están en el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? No reglas de prueba del Código Procesal de la provincia y no reglas procesales del Código Procesal de la Nación. Solo vamos a ver las reglas de prueba que están en el Código Civil y Comercial de la Nación. Hay que tener cuidado con esto de incluir reglas de prueba en el código de fondo, porque se corre el riesgo de que el legislador nacional dicte una norma que sea incompetente, o sea irregular, sea inconstitucional, si se excede en el marco de competencia. Porque si un legislador nacional se pone a dictar normas de procedimiento procesales, va a poder incurrir en un tema de incompetencia. Porque decíamos que las normas son precisamente, las normas procesales son de orden local. ¿Sí? A ver, si están en Zoom, ¿quieren hacer algún comentario, algo que no se haya entendido hasta acá, esta introducción? Los que están en Zoom. Bien, los que están en Google. Bien. Hay una persona que está en el Zoom con un Galaxy A21. Lo invito a que ponga el nombre porque ahora vamos a ver el presente, si no se va a quedar sin presente. Dice A21S. Y tiene el micrófono encendido en este momento. Bien. Le damos un minuto a esa persona para que cambie el nombre, si no vamos a quedarnos sin la posibilidad de marcarle el presente. Norma, en Google tenés la mano levantada. Norma Philly. Sí, sí, sí. Norma, lo que le quería hacer el comentario, sí. Ayer me aplicaron la segunda dosis de la vacuna. Y la verdad que desde ayer, la clase que tuve ayer también me sentía muy mal, más hoy me siento súper mal, empeoré. Así que no voy a poder estar en la clase porque la pantalla me mata y no, la verdad es que no puedo estar sentada porque me siento mal. Bueno, Norma, los 78 compañeros que están en Zoom y los 199 que están en Google te mandan saludos y esperamos todos que te recuperes pronto y verte pronto por acá. Ya tomé la asistencia en Google, así que retírate tranquila, Norma. Después ves el video grabado. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias, bueno. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Chao, Norma, te mejor. Bueno, denme un segundo, por favor. Los que están en Google, en Zoom, por favor, en este momento pongan presente en el chat. Únicamente la palabra presente. Bueno, gracias. Bien, a ver, después de esto, veamos. Gracias, ya está registrada la asistencia. Bien, desde el derecho procesal, lo que vamos a decir también es que, no sé si acá me imagino, o ya dieron procesal, o están dándolo, o están por darlo, ¿no? Están ya en tercer año, están ahí, están seguros, o lo están haciendo al mismo tiempo, o ya lo dieron, no sé si ya lo dieron, pero lo están por hacer. Entonces, cuando vayan a procesal, se van a dar cuenta que la regla es que lo que se intenta probar, o la regla es probar los hechos y probar los documentos. No es necesario probar en el derecho procesal la legislación, las normas. En derecho procesal yo no tengo que probar lo que dice el artículo tal del Código Civil. Eso se presume conocido por todos, una ley que está publicada, está ordenada. Sí es necesario probar, si en caso que hay controversia de la parte contraria, sí es necesario probar el derecho internacional, las normas internacionales. Pero las normas locales no son materia de prueba en un juicio. Lo que se prueba son los hechos y documentos, y en la medida que son controvertidos, en la medida que la parte contraria los desconoce o los discute. Ese es el objeto de la prueba desde el derecho procesal. Ahora bien, nosotros acá planteamos que los actos jurídicos bilaterales, los contratos, son normas para las partes. Van a ser una norma. Y esto sería una excepción a esa regla también del derecho procesal. Lo que vamos a tener que probar entonces sí es la existencia del contrato. Vamos a tener que probar que el contrato existió y vamos a tener que probar cuál es el contenido de ese contrato. Entonces en esta norma particular, sí vamos a tener que probar esas reglas. El contenido de ese contrato. Y al mismo tiempo, ahí vamos adelantando un poquito las filosofías de los derechos procesales, al mismo tiempo, si yo pruebo como parte actora en un proceso, en base a un contrato, yo pruebo que el contrato existió y alego que la parte contraria está incumpliendo el contrato, si logro probar entonces que el contrato existió y cuál era el contenido, se va a producir, y ustedes me van a seguir porque es una cuestión de lógica, me van a seguir, se produce una inversión de la prueba. Porque si yo estoy probando que el contrato existió y estoy probando cuáles eran las obligaciones de la parte contraria en un contrato, lo que va a tener que hacer la parte contraria en ese proceso para eximirse de responsabilidad, en definitiva, va a ser invertir la carga de la prueba, tener que probar que cumplió. No sé si me siguen en este razonamiento. Si yo como aporte actor en un juicio que estoy reclamando el cumplimiento del contrato, le digo al juez, mire, este es el contrato, y por ejemplo está hecho en una escritura pública, contrato hecho en una escritura pública, indubitado. Y al ser en la escritura pública no me pueden discutir el contenido del contrato. Y le digo al juez, la parte demandada está incumpliendo el contrato. De esa forma, para eximirse de responsabilidad y que sea rechazada mi demanda, la parte demandada lo que va a tener que probar para eximirse de responsabilidad es el cumplimiento. Entonces se produce una suerte de inversión de la carga de la prueba de esa forma. Fíjense hasta qué punto es importante la prueba en materia de contratos. Se produce, por una cuestión procesal lógica, una inversión de la carga de la prueba. Una inversión que obliga a la parte demandada a ser quien deba probar, cuando en derecho procesal ustedes van a estudiar que quien alega, quien reclama, es el que tiene la carga de la prueba. ¿Sí? Entonces, si estamos
estaría bueno si están en derecho procesal que puedan analizar esto desde el estudio actual de derecho procesal. Se van a dar cuenta que esto es así. Es decir, si yo estoy demandando el cumplimiento de un contrato, digo, no me pagó, el cobro de pesos o el cumplimiento de un contrato, digo, el deudor no me pagó, señor juez. La deuda surge de este contrato que tengo acá, es una escritura. Acá está la firma indubitada, la fecha indubitada, y está el contenido del contrato probado porque es una escritura pública. El juez corre tras el lado de la demanda y el demandado que puede decir, mirá, o hago una redargución de falsedad y no es una escritura y no es mi firma, y el escribano está mintiendo, o pruebo que cumplí, porque si no me van a sentenciar inmediatamente. Carece del contenido ya el juicio, es decir, se invierte en ese sentido la carga de la prueba. Bien, entonces hasta acá lo que tenemos son unos límites a lo que vamos a estudiar cuando ustedes vean prueba. Cuando veamos prueba, la idea en contratos, recordemos, es estudiar las reglas de prueba que están reguladas en el Código Civil y Comercial. No vayan al libro de procesales a estudiar. Hay autores de contratos que lo hacen, pero no es lo que nos interesa acá. No vayan a estudiar qué son los testigos, qué es la prueba informativa, qué es la prueba pericial. Por eso se estudia todo en la materia de derecho procesal. Acá directamente nos vamos a estudiar las normas de prueba que están contenidas en el Código Civil y Comercial. ¿Sí? Bien, entonces, haciendo de vuelta este repaso, vamos a ver un poquito la evolución. Ha habido una evolución, decíamos, en el derecho de los contratos respecto a la prueba. Fíjense que hay una evolución desde el onus probandi, o la carga de la prueba del derecho procesal, hacia una cierta teoría de las cargas de la prueba dinámicas, que ha sido incorporada en el Código Civil y Comercial de la Nación. Por eso lo vemos, pues está en el Código de Nación, no en el Código Procesal. Entonces hay una cierta evolución, se puede decir, desde el onus probandi o carga de la prueba, hacia la teoría de las cargas dinámicas de la prueba. Vamos a mencionar esto, vamos a ver de qué se trata, ahora no se preocupe. Acá hay alguien que entra y sale permanentemente, no sé, debe tener algún problema de conexión, pero se desconecta y vuelve a entrar. Bueno, ahí estamos, tenemos acceso de vuelta. Entonces, del derecho procesal, lo que tratamos de probar son hechos o actos o documentos, y no las normas o las reglas propiamente, porque eso, si son normas de origen nacional, se dan por probadas por el propio sistema de sanción de las leyes, pero sí en el marco de un contrato. En el marco del contrato sí vamos a tener que probar que esas normas particulares, que pueden ser las cláusulas de un contrato, existen y cuál es el contenido. Adelantando un poco el tema clasificación, relacionado con el tema prueba, vamos a ver que hay contratos formales probatorios o ad probationem, y por otro lado ad solemnitatem. Los formales ad solemnitatem son aquellos que la ley les establece una forma determinada para su validez. Son los que estudiamos la clase pasada cuando vimos forma, formales solemnes o formales ad solemnitatem, contratos en los cuales se establece un requisito de forma para la validez del contrato, entendido con los límites que estudiamos en 2018, hablamos en 2018 en la clase pasada. Y por otro lado tenemos en esa clasificación los formales probatorios o ad probationem, que son aquellos que la ley les establece un requisito, pero ya no de forma, ya no para la validez del contrato. No está en juego la validez del contrato, sino la prueba de que el contrato existe o existió. ¿Sí? La diferencia entonces es, los solemnes, la prueba es a efectos de acreditar la existencia o la validez del contrato. Y los formales probatorios o ad probationem, la prueba se establece legalmente a efectos de acreditar la existencia del contrato, no la validez. ¿Sí? Los formales ad solemnitatem son aquellos que Gersi marcaba como un cuarto elemento esencial en la estructura que estudiamos hasta acá. ¿Bien? Sí.
¿Puede repetir lo del solemne? Que no lo entendí. Sí, recuerden siempre que está la grabación de esto, después se sube, pero decimos, desde clasificación tenemos formales, probatorios o formales aprobaciones y formales ad solemnitatem. Entonces los formales probatorios o aprobaciones son aquellos contratos que la ley les establece un requisito de prueba, pero no para la validez, sino para su prueba, para la acreditación de que existieron o que existen. El requisito de forma no es para probar, para la validez del contrato, sino para acreditarlo, para probar el contrato. En cambio, lo formal, un ejemplo de eso sería el contrato de locación de inmueble para vivienda. Ahí entendemos que el contrato de locación de inmueble para vivienda es un contrato formal probatorio o aprobacionem. ¿Sí? En cambio, los formales ad solemnitatem, el requisito de forma es establecido por el legislador no para acreditar la existencia del contrato, sino para la validez del contrato. Son más severos ahí. Por ejemplo, la escritura pública en el contrato de compraventa de inmuebles, o siempre y cuando se quiera trasladar, transferir el derecho real de dominio, por ejemplo, en relación a un inmueble. El inciso 1 del artículo 1017, que vimos la clase pasada, ¿sí? Con la sanción del 1018, entendiendo por validez lo que dice el 1018, ya lo explicamos, ¿sí? Entonces ahí, a partir de ahí, se ha producido una cierta evolución que se puede decir que va desde el onus probandi, carga de la prueba, que en el derecho procesal es esa regla que dice aquel que alega un hecho debe probarlo, aquel que alega una circunstancia debe probarla, hacia cierta carga dinámica, cargas probatorias dinámicas, que han sido establecidas en el Código 2015. Y de vuelta, lo podemos ver acá en el Código de Fondo porque es una regla de prueba también establecida en el Código de Fondo, no en el Código Procesal. Yo les marqué también en la subcarpeta, les pasé el artículo 377 del Código Procesal comentado, porque ahí tienen también rica doctrina en relación a los contratos, en relación a materia del Código de Fondo y la relación con el derecho procesal. Así que pueden ver ese artículo del Código Procesal. Lo único que quiero que vean es ese artículo. El 377, el 386, nada más. 377 o 386 del Código Procesal, que están subidos en las subcarpetas. El resto no lo vean, lo del Código Procesal. No quiero prueba de testigos, no quiero prueba informativa, prueba de confesión, prueba pericial. Todo eso no lo estudiamos acá en Derecho de los Contratos. Vamos a ver simplemente las reglas de prueba que están en el Código de Fondo. ¿Qué más? ¿Podría repetir los artículos, por favor? 377, 386, 72, tienen todo en el resumen, en la guía de lectura que está subida. El 75, inciso 12 de la Constitución Nacional. Pueden ver el 121 también de la Constitución Nacional. Vean, esos son los artículos que están relacionados con estos temas que estamos dando. Hay posiciones que fijan el derecho procesal, que tienen incidencia en esto que estamos diciendo en relación a las facultades de los jueces frente al proceso, que lo vamos a mencionar porque, de vuelta, el sistema adoptado por el Código 2015 ha sido el de las cargas dinámicas probatorias. Entonces debemos mencionar los sistemas legales de prueba, los sistemas legales probatorios, procesales, que rigen en distintos sistemas judiciales no solo internacionales, sino también del país. Hay uno muy antiguo que se llama de la prueba legal o de la prueba tasada, que ha sido dejado de lado ya bastante porque es de difícil regulación, que implicaba que los hechos en cada proceso tenían una regla procesal que establecía cómo debía graduarse
cómo debía considerarse, mensurarse cada prueba producida por las partes en relación a la sentencia de dictarse. Entonces, se establecía como una suerte de escalas legales, procesales, por las cuales, si la parte cumplía con estos requisitos, cumplía con esta carga legal, esta prueba tasada, y el juez tenía que sentenciar. El juez pasaba a ser como un operador matemático donde sopesaba la prueba y en base a eso tenía que dictar sentencia. De ahí digamos que pasamos a un sistema de libre convicción, casi que nos fuimos a la otra punta de la libre convicción, donde no hay directamente una relación directa con la prueba y lo que el juez debe dictar, y en la libre convicción en realidad hay grandes atribuciones que fueron conferidas al juez, y el juez va a resolver acerca de la íntima convicción, la libre convicción creada internamente por lo actuado por las partes. Es decir, tenía el juez en ese sistema un amplio arbitrio, una amplia gama de facultades, y el juez directamente en el sistema de libre convicción fallaba, e incluso podía fallar apartándose a lo que las propias constancias del expediente le están marcando, en base a que simplemente él mencionaba que las libres convicciones e íntimas convicciones del juez le marcaban esa sentencia. Entonces, de una punta a la otra, una punta teníamos la prueba tasada o la prueba legal, y la otra punta teníamos la sana crítica, la libre convicción judicial. Obviamente los extremos son siempre controvertidos, y buscamos el punto intermedio, el punto ecléctico, fue dando origen, a través de esos abusos que se producían en ambos sistemas anteriores, se fue dando origen a lo que actualmente se conoce como el sistema de la sana crítica. El sistema de la sana crítica por el cual los jueces van a dictar sentencia, no ya en base a sus libres convicciones, no ya en base a prueba tasada, sino a principios de lógica, derivados de la experiencia, de la jurisprudencia, y frente realmente a la lógica y el saber y el entender de los magistrados frente a esos procesos. Entonces ahí tienen básicamente los tres sistemas judiciales que se conocen, en relación a la posición del juez frente al proceso y sus obligaciones y facultades. De la prueba tasada o prueba legal, en el otro extremo la libre convicción, con amplias facultades para el juez, y la posición intermedia o ecléctica de la sana crítica. ¿Por qué hacemos mención de esto? ¿Por qué hacemos mención de estos sistemas procesales? Porque en el Código 2015, expresamente en el artículo 1190, el 1019, el 1190 es el Código de Vélez, en el 1019 se hace referencia al sistema de la sana crítica. Si tienen el código adelante, los invito a abrir el artículo 1019. Artículo 1019. Qué grande Rosa me muestra el código para demostrar que tiene el código adelante. Lo muestra la cámara en el artículo abierto, todo marcado, resaltado. En el artículo 1019, miren la cantidad de papelito que tiene Rosa en el código, es impresionante. En el 1019 nos dice textualmente: los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos. Los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos. ¿Medios aptos para qué? Para llegar a una razonable convicción. A una razonable convicción, según las reglas de la sana crítica. Recién marcábamos los tres sistemas procesales, donde el juez estaba por un extremo en la prueba legal o prueba tasada, en el otro extremo la libre convicción, y en el medio, ecléctico, intermedio, la sana crítica. Quiere decir que esta reforma del 2015, en el artículo 1019, establece
una clara acepción, una clara adopción del sistema de la convicción judicial en base a las reglas de la sana crítica. Y ojo que esto es una norma de vuelta nacional y por lo tanto es de aplicación en todo el país. Le está marcando a todas las jurisdicciones esta norma de fondo. Sin perjuicio de eso, y se ve que el legislador no quería incurrir en algún grado de incompetencia con el dictado de este artículo, fíjense que inmediatamente dice, con arreglo a lo que dicen las disposiciones procesales. ¿Por qué? Porque las disposiciones procesales son de orden local. Artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional. Entonces, le dice a los jueces, usted debe dictar sentencia a través de la sana crítica, pero sin perder de vista las normas de competencia local, las leyes procesales. Excepto disposición en contrario que establezca un medio especial. Entonces, ya nos metimos demasiado en reglas procesales. ¿Qué dice el 1019 respecto a los contratos? Nos está diciendo en definitiva que los contratos van a ser o pueden ser probados por todos los medios aptos. Todos los medios aptos. Lo cual implica una regla del principio de amplitud. Hay una amplitud de prueba acá. En Vélez se establecían unas reglas que limitaban la prueba de los contratos. Vélez nos decía, aquellos contratos que tienen un monto de más de 10.000 pesos no podrán ser probados únicamente por la prueba de testigos. Tenía otras reglas de prueba, ¿no?, respecto a los contratos. Entonces había una flexibilización, en cierta forma, hacia la amplitud de prueba. Los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos. ¿Medios aptos para qué? Para alcanzar las reglas de la zona crítica y permitirle al juez fallar. Salvo leyes locales, salvo disposición especial. ¿Sí? Y abajo nos aclara también que funciona en esta regla amplia otra limitación, que es que se deben contemplar aquellos supuestos en los cuales un negocio jurídico sea habitualmente instrumentado por una forma que no sea la verbal. La última oración del 2019 dice: los contratos que sea de uso instrumental no pueden ser probados exclusivamente por testigos. ¿Qué nos está insinuando esto? Que si el contrato es habitualmente celebrado por escrito, no se va a poder probar exclusivamente por testigos. Una pequeña regla de limitación. Entonces ahí podemos incorporar que esa regla está marcada por el uso y costumbre, por los usos y costumbres. Si un negocio jurídico es entendible para las partes, para el juez y para la sociedad, que es de uso y costumbre instrumentarlo por escrito o por otro medio, en vez de instrumentarlo por escrito en un contrato típico, puede haber sido por formularios o por medios electrónicos. Si es de uso instrumentarlo es que no sea verbal, digamos. ¿Sí? Si es de uso instrumentarlo a través de un instrumento, no pueden ser probados exclusivamente por testigos. De vuelta, ojo, no nos está prohibiendo utilizar la prueba de testigos. Nos está diciendo que no podemos basar la demanda o basar la prueba de existencia del contrato únicamente en la prueba testimonial. Entonces, pasando esto en limpio, tenemos que los contratos pueden ser probados por cualquier medio apto. Una regla amplia de prueba. Los contratos pueden ser probados por cualquier medio apto. ¿Apto para qué? Para permitirle al juez alcanzar el estándar de las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las normas procesales locales, sin perjuicio de lo que disponga alguna ley especial. Y la excepción sería que ese negocio jurídico sea usualmente instrumentado por una prueba que no sea, o por un medio que no sea exclusivamente verbal. Que sea común, que sea instrumentado de alguna forma
por una factura, por un recibo, por un contrato escrito, por una operación electrónica, de alguna forma se ha instrumentado. ¿Cómo ven esto los de Zoom? A ver, el 1019 y lo que vimos hasta acá. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Hola, profe. Yo no entiendo la parte, el último parrafito del artículo que dice que sea de uso instrumental. No entiendo qué significa. O sea, lo explicó, pero no lo entendí. Bien, instrumental se refiere a que no sea verbal. Instrumental es pasar a un instrumento. Instrumento no es solo el contrato escrito. Instrumento es que se emita una factura, que se emita un recibo, que se emita un comprobante. Es decir, si vos vas a, no sé, al guardarropas de un restaurante y te dan habitualmente un ticket que pruebe el contrato, si vos dejas tu auto en un estacionamiento y es habitual que te den un ticket que compruebe que dejaste el auto ahí, y es habitual ese uso y costumbre, no que vos dejes el auto y te vayas sin nada en el estacionamiento, sino que vos dejas un auto y el empleado o la máquina en forma automática te da un ticket con un código de barra con el horario de entrada. Entonces, si es de uso y costumbre instrumentar el contrato, instrumentar es pasar en un instrumento, emitir algún tipo de comprobante, un instrumento, o directamente contratar por escrito. Si los usos y costumbres marcan que es habitual emitir un instrumento o celebrar el contrato por escrito, hay otro límite a esa regla de medio apto genérico, que es que el contrato no va a ser probado exclusivamente por testigos. Con lo cual, si vos vas a formular una demanda en base a ese contrato que estás alegando, no puedes ofrecer únicamente la prueba de testigos, porque tendría que ser rechazada la demanda. Tendrías que ofrecer algún otro medio de prueba. Los testigos y el instrumento, los testigos y la prueba informativa, los testigos y una prueba documental, no sé, una filmación de la municipalidad que justo en la esquina haya tomado cuando entraste con tu auto al estacionamiento, tal día, tal hora. Entonces, por más que no tenés el instrumento, tenés otros medios de prueba que acrediten que realmente entraste a ese estacionamiento con el auto. ¿Se entiende ahora? Sí, una pregunta. Muchas gracias, profe. De nada. Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Como usted dice, también puede ser que, no sé si están referidos a este artículo, pero con la finalidad del contrato, a la hora de realizar un contrato, poder expresar la finalidad del mismo. También sirve como prueba. Claro, cuando estás redactando el contrato, yo el consejo es, si nos toca estar como abogados interviniendo, el contrato sirve para el conflicto. Les digo siempre, el contrato no sirve para cuando está todo bien con la contraparte. Piensa en un contrato que está destinado a durar en el tiempo. Si es un contrato que se agota en el momento, como la compraventa, donde celebramos el contrato, te di la cosa, vos me das el dinero y terminó el contrato, se extingue por cumplimiento. Y si no es un contrato que está destinado a funcionar en el tiempo, supongamos contrato de alquiler del inmueble por 6 años. Vamos a estar 6 años unidos por esa relación jurídica. El contrato no es redactado para el primer día y nada más. El contrato es redactado para el momento en que nazca el conflicto. Entonces, cuando vos, como letrado, como abogado, vas a redactar ese contrato, tenés que tener como premisa la posibilidad de que se origine un conflicto. Y ver qué vas a tener que probar. Ya vas a tener probado la existencia del contrato, seguramente, y después vas a querer probar las reglas de juego, la autonomía de la voluntad, la competencia. Vas a tener que pensar qué tendrías que probar en caso de conflicto. Y una de las cosas que puedes probar es la causa, la finalidad, lo que ya estuvimos hablando en esas unidades. ¿Sí? Gracias. De nada. En Google Meet, ¿alguna intervención? Bueno, vamos a... Sí. Perdón. La prueba tasada legal sería la documentación, a ver si entendí esa parte. ¿Y la libre convicción es la interpretación del juez? No, la prueba tasada se dejó de lado, no vas a encontrarla ahora la prueba tasada. La prueba tasada es una norma, que, imagínate, tiene que ser muy rigurosa, muy descriptiva, una norma que diga, si se prueba tal y tal cosa, el juez tiene que sentenciar tal otra.
con casi una fórmula matemática, que en derecho es muy prueba tasada o prueba legal, donde el juez se le obliga a sentenciar de una forma determinada si se cumplieron ciertos requisitos de prueba tasada o legada previstas previamente. El de la libre convicción le da amplia facultad al juez y el juez puede resolver incluso contrario a lo que surja de los antecedentes del expediente. El expediente se probó una cosa, pero el juez dice, mirá, la verdad que mi libre convicción me lleva a pensar lo contrario o resolver... No, el tuyo, el corta uña, va. Y entonces se buscó una postura ecléctica intermedia, que fue esta de la sana crítica, donde hay una apreciación, la van a estudiar seguramente mejor desde el procesal, pero la posición adoptada, yo se los marco esta descripción de las tres, porque si no, no van a saber cuáles son las otras opciones. En 2019 le dice sana crítica, pero ¿cuáles son las otras opciones? Entonces, para que entiendan qué es sana crítica y diferenciarlo de los otros sistemas, les estaba explicando estos otros dos sistemas, que están previstos ahí en el 2019. El 1020 nos trae otra novedad acá, otra regla, que también flexibiliza un poco en cierta forma. Dice, los contratos en los cuales la formalidad requerida como fines probatorios. ¿Cuáles son esos? Los que llamábamos formales probatorios o formales ad probationem en la clasificación. Estamos en el 1020. Entonces, en el 1020 hace referencia a esos contratos formales probatorios o formales ad probationem. Pueden ser probados por otros medios, inclusive por testigos. Inclusive por testigos. ¿Cuándo? ¿En qué supuesto? Si hay imposibilidad de obtener la prueba de haber sido cumplida la formalidad o si existe el principio de prueba instrumental al comienzo de la ejecución. A ver, yo les ponía como ejemplo de los formales ad probationem el contrato de locación de inmuebles para vivienda. Y les decía que la gran parte de la doctrina interpretaba que eran contratos formales ad probationem donde para probar que existió ese contrato de locación de inmueble para vivienda, debía exigirse la forma escrita. Entonces, acá lo que nos está planteando es que si por alguna razón, por ejemplo, se perdió el contrato, o se incendió el lugar donde estaba guardado ese contrato de locación de inmuebles, se perdió ese contrato, vamos a poder probar en ese caso excepcional la existencia del contrato por otro medio que no sea el formal probationem exigido por la ley. ¿Cuál era? Exhibir el contrato de locación. El contrato de locación por escrito. ¿Cómo lo vamos a probar si hay una imposibilidad de obtener la prueba de exhibir ese contrato escrito? Lo vamos a probar con un principio de prueba instrumental o comienzo de ejecución. En un contrato de locación de inmueble para vivienda, un principio de prueba instrumental que marca el 1020 sería, por ejemplo, exhibir los últimos 10 recibos de alquiler donde se dice que el locador cobra mensualmente tanto al señor Juan Pérez por la locación del inmueble ubicado en la calle tal. Cobra a Pedro por ese canon locativo. Entonces hay un principio de prueba instrumental. Hay un principio de prueba instrumental. ¿Sí? ¿Sería eso más la prueba de los testigos o sin los testigos? Todo medio es apto, dice el artículo anterior. Todo medio es apto. Lo que pasa es que estamos analizando que el código en el 1020 flexibiliza incluso aquellos contratos que llamamos formales probationem, que son aquellos contratos, dijimos antes, en los cuales se exige la exhibición de la forma, la exhibición del contrato, para la prueba del negocio. Y poníamos como ejemplo el contrato de locación de vivienda de inmueble para vivienda. Entonces, principio de prueba instrumental, y yo no tengo el contrato porque se me perdió, se me incendió la casa, pero tengo los últimos 10 recibos que me dio el locador, de los últimos 10 meses. Y tengo todos los servicios a mi nombre, como inquilino. Edesur, internet, el cable, el teléfono, ¿sí? Metrogas. Entonces hay una prueba instrumental.
Y dice también, o comienzo de ejecución. Un ejemplo de comienzo de ejecución. Estoy poseyendo el inmueble. Estoy en la posesión pacífica del inmueble. Estoy habitando el inmueble. Entonces, a través de la posesión del inmueble y a través de un principio de prueba instrumental, logro crear eso que hablábamos en el artículo anterior, la sana crítica al juez, de que si bien no puedo cumplir con la forma probación, que sería exhibir el contrato escrito, tengo un principio de prueba instrumental y ha habido un comienzo de ejecución del contrato. Y aclara a continuación, dice, se considera principio de prueba instrumental cualquier instrumento que emane de la otra parte. El recibo emana de la otra parte, me firmó el recibo del alquiler de los meses anteriores. De su causante o de parte interesada en el asunto. Por ejemplo, el martillero que me cobra todos los meses. En la inmobiliaria donde me alquilaron el inmueble. ¿Sí? ¿Qué haga verosímil que la existencia del contrato? Le tengo que crear al juez la sana crítica de que el contrato existió. ¿Estamos? ¿Sí? Respecto a prueba, para ir redondeando el tema, repasen también, vean también parte general, algo ya hablamos acá, con forma también, diferencias entre instrumento privado e instrumento público, que hacen a la prueba. ¿Qué pasa con la prueba cuando estamos frente a un instrumento privado, cuando estamos en un instrumento público? ¿Cuáles serían las diferencias de prueba? Pues yo les podría preguntar, por ejemplo, diferencien los efectos probatorios de un contrato celebrado en escritura pública de uno celebrado en forma verbal. Y estamos repasando de esa forma los sistemas probatorios o cómo es de uso instrumentar este tipo de contratos. ¿Sí? No hay mucho más para prueba. No sé si tienen alguna pregunta de los que están en Zoom. Los que están en Google. Bien. Entonces lo que hacemos es un pequeño recreo para cambiarle el agua al termo, para pasar por el baño, para servirse un vaso de agua. Detenemos la grabación un segundo y en 5 minutos volvemos a retomar en un segundo video